Amigas y amigos de Chasqui TV, es un gusto saludarles esta noche, que vamos a compartir entrevistas con varios personajes de la vida social, política, económica del Ecuador. El Ecuador, al igual que el mundo, está en estos momentos sufriendo una de las pandemias que ha llegado a varios países del planeta Tierra, como es el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una pandemia y en países como China, Irán, Italia y Estados Unidos se encuentran los casos más graves y también están afectados el mayor número de personas. El virus ha llegado a todos los países del mundo y en el Ecuador las autoridades han tomado algunas medidas sanitarias, así también como algunas medidas económicas. Por ejemplo, el día de hoy se ha suspendido ya las clases en todos los establecimientos educativos públicos y particulares, entre otras de las medidas. Nosotros esta noche nos acompaña el máster Luis Enrique Pinduizaca. Él es un docente del magisterio ecuatoriano. Mi estimado máster, bienvenido a Chasqui TV. Muchas gracias, Juanito, y también gracias a Chasqui TV, un programa que es escuchado en todo el territorio nacional. Estamos aquí para opinar sobre la realidad que estamos viviendo en el país al momento, ¿no? Y no es solamente en el país, sino es a nivel del mundo, Juanito. Así es, y en el Ecuador también nosotros, a más de las medidas sanitarias, hemos sufrido también el tema económico. En el tema económico, el barril de petróleo ha bajado de lo que tenía presupuestado el gobierno en $51, ha bajado a un promedio de $31. Eso también ha afectado la economía del Estado ecuatoriano. Pero al mismo tiempo, las autoridades han tomado algunas medidas, dentro de las cuales están medidas que van a afectar especialmente al sector público. No sé cuál es su opinión sobre este tema, mi estimado máster. Bueno, en estos momentos, ¿no?, a nivel del mundo y también a nivel del país, la prioridad es educación y salud. Entonces, mal asesoramiento del gobierno nacional que nos haya afectado a los maestros, por ejemplo, perjudicar, en vez de dar una alternativa para que podamos prevenir, ¿no? Esta palabra prevenir significa gastos, ¿no? Gastos, por ejemplo, en jabón, en toalla, en materiales de aseo para prevenir esta enfermedad. En vez de quizás, como decir, dar un incentivo para poder adquirir estas medicinas para prevenir, ¿no? Más bien nos ha quitado, nos ha retirado aproximadamente $32, ¿no? Desde la categoría G. Entonces, esto nos perjudica mucho a los docentes que hacemos educación todos los días en nuestro país, especialmente acá en Chimborazo, en Riobamba. La situación del maestro es muy crítico. En verdad, muchos maestros han conversado, han comunicado, o se ha visto de que cobran el sueldo a veces $10 de su mensualidad. Entonces, ¿eso por qué? Porque ellos en realidad, por la situación, quizás por la alimentación, por alguna enfermedad o por educar a sus hijos, por todas esas situaciones han endeudado a los bancos. Entonces, la situación a veces, la que vivimos es muy preocupante, de que cobran $10, $20. Entonces, es indignante esto que recibamos estos tratos, ¿no? Al menos de que estamos en este problema de enfermedad, de contagio, de pandemia. Entonces, nosotros los maestros no sé cómo vayamos a solucionar, ¿no? Entonces, esto yo pienso de que no ha hecho bien el gobierno. El gobierno ecuatoriano, en este caso usted nos indica, debería observar, debería retroceder en esta medida, especialmente en el sector educativo, y también nosotros entendiendo que todos los servidores públicos, los empleados públicos, no es que ganan un sueldo gigante, un sueldo, como dicen los sueldos dorados. Un empleado público, un servidor público vive exactamente de lo que gana en el mes, y como usted acaba de manifestar, por mejorar sus condiciones de vida han tenido que endeudarse, han tenido que de pronto sacar por ahí un crédito.
y no es correcto de pronto. Póngase, por ejemplo, usted nos acaba de manifestar que hay maestros que de pronto cobran 10, 20 dólares, de pronto tendrán que hacer un crédito en el banco para poder dar el 4% del total de su sueldo, mi estimado máster. En realidad, Juanito, en verdad es muy penoso analizar esta realidad. A veces algunos maestros han dicho es una vergüenza a veces contar lo que vivimos, ¿no? Esta realidad, pero así es, o sea, nosotros no podemos tapar de lo que vivimos en realidad el sector educativo, especialmente los maestros que estamos todos los días con los estudiantes, vivimos las realidades. En las instituciones educativas, inclusive cuando existe algún caso, nosotros sacamos de nuestro bolsillo para ayudar a algún estudiante, para adquirir, por ejemplo, un corte, una herida, para comprar alguna curita, alguna medicina, alcohol, cualquier cosa que se necesita para solucionar ese problema. Nosotros, ¿qué hacemos? Los docentes sacamos de nuestro bolsillo. Inclusive nos han dicho que los docentes está prohibido pedir $1, ¿no? Entonces, es una realidad, una situación muy crítica. Profesores que cobran $10 y que nos retiran $30, entonces vamos a endeudar para pagar al gobierno, no. Eso no está bien. Me parece que hay una injusticia, especialmente en el tema docente, ya que el docente trabaja las 24 horas pensando en el tema de mejorar la calidad de educación en cada una de las instituciones públicas y privadas, porque además en el tema rural tiene que gastar en pasajes, tiene que gastar en todo lo que significa alimentación, movilización. Es decir, mi estimado máster, el gobierno está equivocado en esa medida que pretende recaudar ciertos millones de dólares, pero en desmedro de la economía familiar del maestro. Sí, en realidad la decisión que han tomado es muy crítico y no estamos de acuerdo. El gobierno nacional debe pensar y debe rever esta situación porque en verdad nos preocupa. Es una tremenda injusticia que ha cometido, ¿no? ¿Cómo es posible que a un sector, posiblemente quizás un sector de docentes, quizás que ganamos poco, que estamos un poco desprotegidos por los gobiernos, nos tomen esa decisión? ¿Y por qué, mi pregunta, y por qué no toman esas decisiones, por ejemplo, a los asambleístas, a los militares, a los policías? ¿Por qué no toman a sus ministros, en cada provincia tenemos los directores regionales, zonales? Entonces, ¿y por qué solo a los docentes? Entonces, por ejemplo, los asambleístas no se ha escuchado a ver cuánto ellos van a aportar de lo que ganan ellos, ¿no? Porque ellos ganan un sueldo considerable. Entonces, los maestros que ganamos de $800 hasta 1.400, 1.600, que es lo máximo, que nos perjudiquen de esta manera, es una injusticia. Nosotros no estamos de acuerdo. Esperemos de que el gobierno se recapacite en realidad, porque viendo esta realidad, porque caso educativo debe ser prioritario y salud en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país. No es posible que en vez de fortalecer nos siga recortando, nos siga quitando, nos siga marginando en este sentido, Juanito. Bueno, hemos dialogado esta noche con el máster Luis Pinduizaca. Él es un docente del magisterio ecuatoriano acá en la provincia de Chimborazo. Le ha dado su opinión en el sentido que está en total desacuerdo con el descuento que pretende hacer del 4% al salario de los maestros ecuatorianos. Deben haber otras medidas que se pueda tomar. Nos acaban de informar que de pronto se les cobre los impuestos a los que más tienen, que los bancos contribuyan también. Es el momento oportuno para reducir el número de asambleístas y el número de sueldos que tienen los asambleístas. Si queremos descontarle al magisterio, también debe ser descontado las Fuerzas Armadas, la policía, es decir, tiene que haber equidad y justicia dentro del Estado ecuatoriano. Nosotros, con más entrevistados en Chasqui TV, el noticiero de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, volvemos luego de un corte comercial.